Haciendo una referencia a su curso de electricidad y magnetismo, recordarán que la electricidad es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que el ser humano lo observó desde hace milenios. Se le llamó electricidad debido a que en el griego antiguo la palabra electrón se conocía al ámbar. El ámbar es una resina fósil. Cuando esa resina fósil se frotaba, traía algunos materiales ligeros. Y a ese fenómeno se le llamó fenómeno eléctrico, fenómeno del ámbar. Y a otro tipo de materiales que tienen el mismas propiedades se le llamaban materiales eléctricos o materiales como el ámbar. Se llegó a la conclusión que la materia estaba formada por unidades indivisibles a las que llamamos átomos, que también es un término griego, pero después se encontró a través de experimentos y raciocinio que esos átomos tenían unidades aún más pequeñas que los formaban, que esos fenómenos eléctricos, esas propiedades, esos efectos, se debían a algunas de esas partículas. Uno de los modelos que seguimos utilizando para indicar o para explicar esas propiedades es que esos átomos están formados en el centro, lo que conocemos como núcleo, por un tipo de partículas, a las que conocemos como protones. Y alrededor de ese núcleo orbitan otro tipo de partículas a las que conocemos como electrones. Nos dimos cuenta que esas partículas producían esos fenómenos eléctricos, que cuando a un átomo o a un conjunto de átomos los frotábamos, podíamos quitar de esas órbitas esos electrones y depositarlos en otro lugar. Ese material que tenía exceso ahora de electrones se comportaba como un material con carga negativa, si le llamamos. Y en cambio, el cuerpo que había perdido esos electrones quedaba cargado con carga a la que llamamos positiva. Y nos dimos cuenta que esas partículas que eran del mismo signo se repelían y que las que eran de signo contrario se atraían. A esas partículas le llamamos carga. Entre más partículas existían, más carga se encontraba. Y la unidad de carga más pequeña era la de esa partícula que orbitaba el núcleo del átomo. Entonces esa carga es cuantizada, tiene un valor en particular. Dos de esas partículas pues me crea el doble de carga. Cuatro de esas partículas me crea cuatro veces esa carga unitaria. En circuitos eléctricos pues entonces hay algunas variables que se utilizan. La primera se llama carga y se utiliza la letra o el símbolo, la letra Q, se utiliza la letra Q para hacer referencia a ella. Y las unidades de esa variable son los coulombs. Recordarán esos experimentos de Coulomb, que fue un físico francés que trabajó con cargas eléctricas. Y en honor a él se utiliza su apellido para nombrar esa unidad. Cuando un lugar con cargas negativas está aislado de otro donde faltan cargas negativas, a esa diferencia de cargas se le conoce como diferencia de potencial o tensión, una tensión o voltaje, le llamamos voltaje. Y para denotarlo utilizamos la letra V. Y las unidades que se utilizan allí son los volts, en honor a otro físico, un físico italiano que también hizo experimentos eléctricos. Cuando en un lugar existe un exceso de cargas y en otro la falta de ellas, y colocamos entre esos dos lugares un medio, un camino para que fluyan de donde existen más a donde existen menos, se produce algo que conocemos como corriente eléctrica o intensidad. Esta variable la denotamos por la letra I mayúscula y las unidades que se utilizan son los amperes. En honor a otro físico. Hay una unidad que se conoce como potencia eléctrica. La potencia eléctrica utilizamos la letra P y las unidades son los watts. La potencia eléctrica es un caso muy particular. Es el producto del voltaje y la corriente. ¿Por qué el voltaje y la corriente? Bueno, una gran diferencia de potencial o una gran tensión, esa diferencia de cargas en un lugar, ausencia de cargas en la otra, si las conectamos a través de un medio que le llamamos conductor,
lo que habría es un flujo de cargas. Si ese flujo de cargas es muy pequeño, aunque haya una gran tensión, no lleva mucha energía. Pero podría ser al contrario, que haya un gran flujo de corriente, pero ser una pequeña diferencia de tensión. Y entonces habría un gran flujo, pero con muy poca fuerza. Entonces la relación de esas dos, el voltaje y la corriente, me dan la potencia. Los seres humanos hemos ideado máquinas que generan carga eléctrica. La mayoría de esas máquinas producen carga eléctrica, pero no es constante. O sea, no tiene una magnitud constante, sino que es una magnitud que cambia y que inclusive puede cambiar de sentido. Las cargas fluyen de donde existe más a donde existe menos. Esas máquinas inclusive cambian de sentido. Entonces, de tener un lugar en el que existe más y fluyen hacia donde existe menos, esas máquinas además cambian ese lugar. Entonces no solamente cambia la intensidad, sino la dirección en la que fluyen esas cargas. Por eso, estas variables las hemos denotado de una manera más genérica. Por ejemplo, a la carga, cuando se está moviendo, si la carga cambia de dirección y cambia de magnitud, pues usamos la letra Q minúscula. Y la referimos así, como Q de t, una carga que se está moviendo con el tiempo. Lo mismo pasa con la tensión o el voltaje. Usamos la letra V minúscula y el subíndice T para indicar que es una tensión que se está moviendo con el tiempo. Igual con la corriente. La corriente se puede mover con el tiempo y la potencia también se puede mover con el tiempo. Esta es la manera genérica de llamar a esas variables. Ya de manera particular, si la carga se mantiene fija siempre, siempre es del mismo valor, pues usamos la letra Q mayúscula. O si el voltaje es constante siempre con la misma magnitud, pues le llamamos V mayúscula. Y obviamente no requerimos el subíndice T, porque siempre es la misma magnitud. Por eso esta notación pues indica que no hay variaciones. Particularmente, la corriente se relaciona con la carga, que primero la corriente se relaciona con la carga a través de esto, es la carga por unidad de tiempo. Recordarán en la analogía de un sistema eléctrico a un sistema hidráulico que esa corriente es una variable que indica cuántas cargas atraviesan por un lugar en un tiempo en particular. Entonces, así es como se relaciona la carga con la intensidad de corriente. Y lo mismo acá. Acá, de manera más genérica, pues es una diferencia de flujo de cargas con respecto al tiempo. Y como les había comentado, la potencia es igual al voltaje por la corriente. O lo mismo acá en tiempos, por el voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo. Ya en la práctica, no es común medir carga, no es importante y aparece o realmente la carga viene implícita en la corriente, en la medición de la corriente. Entonces, las verdaderas variables eléctricas que utilizamos en un circuito eléctrico pues son el voltaje, la intensidad o corriente y la potencia. Y se observa que además la potencia pues es una variable eléctrica resultante de otras dos de las variables. Resulta que las dos variables eléctricas más relevantes en los circuitos eléctricos realmente son el voltaje y la corriente. A través de ellas se determina o se pueden determinar las otras dos. Bueno, hasta aquí este video.